Con esto pasamos a la parte de los logros del movimiento obrero. Mucho ha sido el camino que se ha recorrido desde aquellas insalubres fábricas donde en plena revolución industrial se trabajaba en condiciones infrahumanas. A 2 siglos de historia del movimiento obrero, las actuales generaciones gozamos, muchas veces sin tener conciencia de ello, del fruto de miles de historias de dolor y lucha protagonizadas por las generaciones de trabajadores que nos antecedieron. Hoy en día vemos como cosa normal muchos de los logros obtenidos por el movimiento obrero, ignorando el costo en lágrimas y sangre que tuvieron para alcanzarse. Y a manera de homenaje queremos destacar algunos de los logros más importantes. La jornada laboral de 8 horas, por ejemplo, que se da como consecuencia de la revuelta de 1886 en High Market, Chicago. Después de la revuelta se establece la jornada de 8 horas en los Estados Unidos y es una medida que poco a poco va siendo adoptada por el resto de países del mundo hasta convertirse en una condición universal. Otra consecuencia del hito histórico de 1886 en High Market lo constituye la declaración del 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores. En esa fecha de asueto nacional en muchos países se recuerda y conmemora a los trabajadores caídos, al tiempo que se reflexiona sobre la importancia de los derechos laborales. Todavía vamos con el tema de la prohibición del trabajo infantil, que es otro de los logros del movimiento obrero. Todavía en el siglo XIX, el trabajo infantil era visto como algo normal y por tanto legal. Los niños ganaban salarios que oscilaban entre el 15 y el 20% del salario de un trabajador masculino adulto y comenzaban su vida productiva entre los 7 y los 8 años de edad. Gracias al movimiento obrero, el trabajo infantil es hoy en día ilegal en la mayoría de las naciones y constituye un tema de interés fundamental para la Organización Internacional del Trabajo. Si bien la explotación laboral infantil no ha podido ser erradicada por completo, se han alcanzado significativos avances en esta dirección gracias al movimiento obrero. Protección a la mujer trabajadora. Las mujeres trabajadoras han sido históricamente discriminadas y maltratadas por motivos de género. Su salario en las fábricas era inferior al de los hombres, incluso ejerciendo la misma función. Podían ser despedidas por quedar en estado de embarazo, eran frecuentemente acosadas por capataces y patronos bajo amenazas de despido, eran consideradas laboralmente inferiores por el solo hecho de ser mujeres. Elemento central de la lucha del movimiento obrero ha sido la reivindicación de la igualdad de derechos laborales para las mujeres, la consecución de leyes contra el acoso sexual o contra la discriminación por motivos de género en el ámbito laboral y la consecución de leyes que garantizan el otorgamiento de licencias y prestaciones que son propias de las necesidades particulares de las mujeres. Tal es el caso de la licencia por maternidad, por ejemplo. Pero los logros más importantes, probablemente los más importantes del movimiento obrero son la creación de los sindicatos como estructura social para la protección y la defensa de la clase trabajadora. Y el otro, la consecución y el fomento desde el movimiento obrero se ha conseguido y se ha fomentado leyes que protegen a las y los trabajadores. Digamos que sin el movimiento obrero sería imposible hablar hoy en día de un código de trabajo o de una ley de servicio civil. Desconoceríamos aspectos básicos del derecho laboral como la licencia por asueto, las vacaciones pagadas, la indemnización por despido, la seguridad social, la previsión social y un largo etcétera de beneficios que hoy en día gozamos gracias al sacrificio de algunas y algunos que decidieron enfrentar al poder para alcanzar condiciones de vida más justas y más humanas para la clase trabajadora.
ello en relación a los logros del movimiento sindical. Defensa del movimiento obrero. Ya hablábamos de todos los logros, ¿verdad? Pero sin embargo no todo es color de rosa. La historia nos ha demostrado, y lo ha hecho de forma reiterada, que el terreno ganado se puede perder en un abrir y cerrar de ojos si no estamos a la altura de la situación. El neoliberalismo, que es la cara más reciente del voraz capitalismo, acecha constantemente las conquistas del movimiento obrero. Los dueños de los mercados mundiales sueñan con un mundo libre de derechos laborales y vienen desde la década de los años 90 del siglo pasado desbaratando pieza a pieza las conquistas que con tanto esfuerzo se han alcanzado a través de una lucha histórica de casi 200 años. Eduardo Galeano, que es uno de los más influyentes escritores de las causas sociales de nuestro continente, lamentablemente ya fallecido, explica por medio de estas agudas palabras que les quiero compartir a continuación, y que las escribe a propósito del Día Internacional del Trabajador. Él explica cómo el sistema global neoliberal asesina sin prisa, pero sin pausa, las conquistas laborales del movimiento obrero. Vamos a ver qué es lo que dice Galeano. Más de 90 millones de clientes acuden cada semana a las tiendas Walmart. Sus más de 900.000 empleados tienen prohibida la afiliación a cualquier sindicato. La exitosa empresa niega sin disimulo uno de los derechos humanos proclamados por las Naciones Unidas, la libertad de asociación, mientras su fundador recibió en 1992 la Medalla a la Libertad, una de las más altas condecoraciones en los Estados Unidos. 1 de cada 4 adultos norteamericanos y 9 de cada 10 niños engullen en McDonald's la comida plástica que los engorda. Los trabajadores de McDonald's son tan desechables como la comida que sirven. Tampoco a ellos se les permite sindicalizarse. En sus campañas electorales del año 2000, los candidatos Bush y Gore coincidieron en la necesidad de seguir imponiendo en el mundo el modelo norteamericano de relaciones laborales, cosa que vemos cómo se está cumpliendo al pie de la letra, hasta en los más remotos rincones del planeta. La tecnología que ha abolido las distancias permite ahora que un obrero de Nike en Indonesia tenga que trabajar 100.000 años para ganar lo que gana en un año un trabajador de la misma empresa en los Estados Unidos. Es la continuación de la época colonial en una escala jamás conocida. Los pobres del mundo siguen cumpliendo su función tradicional: proporcionar brazos y productos baratos. El poder económico está más concentrado que nunca, pero los países y las personas compiten en lo que pueden, a ver quién ofrece más a cambio de menos, a ver quién trabaja el doble a cambio de la mitad. A la vera del camino están quedando los restos de las conquistas arrancadas por tantos años de dolor y de lucha sindical. En el mundo del revés, la libertad oprime. La libertad del dinero exige trabajadores presos, presos de la cárcel del miedo, que es la peor de todas las cárceles. El miedo al desempleo sirve a los empleadores para reducir sus costos de mano de obra y para multiplicar su productividad. ¿Quién está a salvo del pánico de ser arrojado a las largas colas de los desempleados? Ante la globalización del capital, que divide al mundo en domadores y domados, ¿se podrá volver a globalizar la lucha por la dignidad de los trabajadores? Nosotros creemos que la respuesta está únicamente en tus manos. Con eso finalizamos.